Espectro plateado capítulo 5 choque de palabras y espadas. Ruby parpadeó sorprendida, aturdida por lo que Weiss había dicho. Hasta donde podía recordar, Weiss nunca había iniciado una conversación con ella. Siempre era Ruby quien empezaba a hablar y Weiss respondía con sarcasmo. Honestamente, nunca había considerado que Weiss intentara hablar con ella primero, así que simplemente se cerró. Weiss la miró fijamente hasta que Ruby se dio cuenta de que estaba esperando una respuesta. ¡Qué extraño! Normalmente, Weiss no era tan amable con ella, solo le hablaba por encima, la ignoraba o interrumpía sus oraciones. ¿De qué quieres hablar? Tartamudeó Ruby, maldiciendo sus nervios por hacerla quedar como una idiota. Qué suerte tiene de que su ansiedad se agrave cuando Weiss le da una gran oportunidad. Me he dado cuenta de cómo me has estado mirando esta última semana. Cada vez que miro hacia arriba, veo tu mirada compasiva, comenzó Weiss, frunciendo el ceño. Y eso tiene que terminar. No quiero tu compasión. ¿Eh? Eso no era lo que esperaba que dijera Weiss. No estaba muy segura de qué esperaba, pero seguro que no era eso. Quiero decir que dejes de mirarme con esa expresión como si mi vida fuera una historia triste. No necesito la compasión de alguien que está literalmente muerto. Tú estás peor que yo y no me ves compadeciéndote, dijo con veneno. Ruby se encogió ante la emoción cruda en la voz de la noble bajita. Sonaba como si Ruby la estuviera lastimando físicamente al sentirse mal por ella. No me atrevo, ni siquiera te molestes en mentir, fantasma. Es una pérdida de tiempo para ambos. Yo iba a... ¿No me escuchaste? No soy idiota. Yo no estaba, ¿no me tenías lástima? Por favor, lo veo escrito en tu cara. Mira a esta pobre chica, cuya familia la odia. Su vida debe ser muy dura. Me niego a que me traten como a una niña patética. No necesito tú, cállate de una vez. Gritó Ruby a Weiss. La heredera abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierta. Nunca había visto a la chica fantasma tan enfadada. Las llamas plateadas que la rodeaban rugieron en un infierno radiante, bañando la habitación con su brillo etéreo. Los ojos de Ruby brillaron mientras se acercaba a Weiss, quien retrocedió hasta que corrió hacia su cama. Cada vez que intento hablar contigo, simplemente me ignoras, me menosprecias, te quejas de simplemente existir. No estoy tratando de tenerte lástima, estoy tratando de ser tu amigo. Weiss entrecerró los ojos y cerró la boca de golpe. ¿Por qué? ¿Qué es tan importante para mí que te tomarías la molestia de hacerme amiga mía? Preguntó, dando un paso con cada palabra y empujando a Ruby contra la pared. La chica de la capa gimió de frustración y se cubrió la cara con las manos. Debería haber sabido que la fijación de Weiss en sus motivaciones entraría en juego mientras hablaban. ¿Es por mi magia? ¿O por mi posición como heredera? ¿Qué quieres de mí, Ruby? Dijo, y cada pregunta hacía que Ruby quisiera gritar de ira, aunque milagrosamente pudo mantener la calma. Nada de eso. Solo quiero que seamos amigos, explicó Ruby, lo que provocó que Weiss la mirara con aún más sospecha. ¿Por qué? ¿Qué ganas con ser mi amigo? ¿Por qué razón querrías intentar ser mi amigo? Preguntó. ¿Por qué tengo miedo? Gritó Ruby, lo que provocó que las llamas plateadas se encendieran una vez más y la envolvieran en una luz cegadora. Weiss retrocedió, esta vez por lo que dijo Ruby y no por las llamas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Morí, Weiss. Morí por una maldición que no tengo idea de cómo obtuve. Y ahora estoy atrapada como un fantasma, lo que significa que no puedo ver a mi familia, viva o muerta. Estoy sola, y eso me aterroriza. Ruby sollozó, con lágrimas formándose en sus ojos. Weiss se quedó atónita y en silencio. No puedo interactuar con nadie. Nadie puede verme, nadie puede oírme. Nadie más que tú. No tengo otra opción que estar cerca de ti, y la idea de que me odies me aterroriza. Grandes lágrimas corrían por su rostro y su respiración se entrecortaba. Weiss se sentía abrumada por un sentimiento de culpa. Así era como su padre la había hecho sentir, y ahora estaba ella provocando tal dolor en otra persona. Estoy atrapada. No hay nada que pueda hacer. Mi alma no pasará a la otra vida. No puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es mirarte y hablar contigo, y eso me aterroriza. La chica estaba histérica, lágrimas fantasmales cubrían su rostro, profundos sollozos resonaban en la habitación. Weiss apenas podía mantenerse en pie, el peso de su culpa la aplastaba. Ella había hecho esto. Esta pobre chica no había querido que esto sucediera, pero Weiss no había sido más que cruel con ella. Sé que no confías en mí y eso me aterroriza. No quiero pasar el tiempo que esté estancada discutiendo contigo.
No quiero que la única persona que puede verme, que puede interactuar conmigo, me odie. El cuerpo de Ruby se sacudió con profundos temblores mientras abría su corazón. Estoy aterrorizada, Weiss. Estoy perdida, confundida, extrañada y aterrorizada. Gritó Ruby, y las llamas plateadas consumieron su forma fantasmal y ocultaron todo, excepto sus brillantes ojos plateados, de la vista de Weiss. Weiss se mordió el labio. Siempre había asumido que Ruby era un espíritu maligno que quería atraparla. Nunca había considerado que Ruby fuera solo un alma perdida que estaba tan perdida y asustada como ella. Puede que te esté mintiendo, pensó Weiss brevemente, antes de descartar la idea. Algo en la forma en que Ruby había dicho esas palabras le resonó, y dudaba que alguien pudiera fingir una emoción y un miedo tan crudos. Dijiste que estabas maldita. ¿Qué puedes decirme al respecto? Preguntó Weiss con severidad. Ruby levantó la cabeza de golpe y la miró confundida e incrédula. ¿Qué? Preguntó ella, todavía temblando por su arrebato emocional, pero mucho más tranquila. Bueno, necesito toda la información que pueda conseguir si quiero ayudarte, afirmó Weiss con total naturalidad. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ruby, mirándola con ojos plateados, interrogativos. Quiero decir que te voy a ayudar, idiota, dijo Weiss, sonriendo levemente. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Ruby, lo que hizo que Weiss suspirara. Así se había sentido Ruby cuando seguía intentando averiguar qué quería el fantasma. Supongo que es porque me sentí mal por ti, admitió Weiss, viendo que los ojos de Ruby se agrandaban al darse cuenta. Espera, ¿eso no te hace un poco hipócrita? ¿Porque antes te quejabas de que me sentía mal por ti? Preguntó Ruby en tono de broma, riéndose cuando Weiss tartamudeó. Bueno, eso es diferente. Tener lástima por alguien y sentirse mal por alguien son dos cosas diferentes. Exclamó, antes de notar que Ruby luchaba por contener la risa. Mocosa. Le susurró a la chica que se burlaba de ella. Lo siento, es solo que, te pusiste muy nerviosa por nada. Dijo entre risas. Weiss puso los ojos en blanco ante su infantilismo, pero tenía una leve sonrisa en su rostro mientras lo hacía. El arrebato emocional que había tenido un minuto después parecía haber pasado, dada la forma en que relajó los hombros. Entonces, Ruby, hagamos un trato, dijo Weiss, provocando que Ruby la mirara interrogativamente. ¿Cuál es el trato? Volveremos a empezar. Dejemos atrás nuestras diferencias y ayudémonos mutuamente. Te ayudaré a liberar tu alma y serás mi amiga, ofreció diplomáticamente, esperando que la chica aceptara a pesar de lo cruel que era con ella. La expresión perpleja de Ruby puso nerviosa a Weiss. La joven parecía estar sumida en sus pensamientos, por lo que no quería molestarla. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, se ponía más y más ansiosa. Finalmente, el fantasma pareció tomar una decisión. Se animó, extendió la mano y habló con voz alegre. Encantada de conocerte. Mi nombre es Ruby Rose. Weiss arqueó una ceja antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo Ruby, hizo una pequeña reverencia y se presentó. Es un placer conocerla, Lady Rose. Soy Lady Weiss Schne, heredera de la familia Schne. Ruby se echó a reír una vez más ante el saludo demasiado formal, lo que provocó que Weiss se riera al ver al fantasma flotando cada vez más alto mientras reía como una niña. Escucharla reír es mucho mejor que escucharla llorar, pensó para sí misma. Los dos se rieron como viejos amigos contándose chistes e historias. Una vez que ella se calmó, miró hacia la niña que flotaba a varios pies del suelo. Ruby, ¿podrías bajar? Es difícil hablar contigo cuando estás tan arriba. Tus deseos son órdenes para mí, mi dama, dijo imitando exageradamente la voz típica de un caballero, flotando y arrodillándose frente a ella. Esto la hizo reír aún más, pero rápidamente se contuvo. Ahora, si voy a ayudar a liberar tu alma, necesitaré toda la información sobre la maldición que se llevó tu vida, afirmó Weiss, mirando a Ruby expectante, solo para frustrarse cuando Ruby le devolvió la mirada sin comprender. ¿Y bien? ¿Qué sabes de eso? Preguntó, pero solo recibió una mirada vacía como respuesta. ¿Sabes algo sobre la maldición? Preguntó, y Ruby simplemente suspiró. Es una maldición increíblemente poderosa y extremadamente antigua que me causó dolor, drenó mi fuerza y me mató, resumió el fantasma, haciendo que Weiss se quedara boquiabierto con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿No pudiste descubrir nada más? Preguntó Weiss, a lo que solo recibió un movimiento de cabeza. Ninguno de los magos que mi tío y mi padre contrataron pudo descubrir qué era o cómo lo conseguí, admitió, y Weiss sacudió la cabeza con incredulidad.
¿Qué tan hábiles eran los magos? Si solo eran practicantes comunes de las artes arcanas, es posible que simplemente, mi padre me llevó a ver a Glinda Godwich, la maga de la corte de Vale. Ruby desestimó la idea de Weiss antes de que pudiera tomar forma. La heredera se quedó sin aliento. Glinda Godwich era conocida como una de las magas más poderosas que habían nacido en el siglo. Muy pocos podían afirmar que eran iguales en lo que se refiere al control de lo arcano. Que ella fuera impotente ante la maldición no presagiaba nada bueno para Weiss. Bueno, entonces tengo mucho trabajo por delante, afirmó Weiss, pero se volvió hacia Ruby y sonrió suavemente, pero al menos tendré un amigo en el camino. Ruby le sonrió a Weiss. Sí, allí estaré. De todos modos, no tengo otra opción. Las dos se sonrieron, agradecidas de haber podido dejar atrás el conflicto y trabajar en el problema más grande. Weiss se metió en la cama y comenzó a quedarse dormida en paz, contenta ahora que su discusión con Ruby había terminado. Justo cuando el sueño comenzaba a apoderarse de ella, escuchó una voz tranquila en la oscuridad susurrando. Por cierto, tu hermano sigue siendo un completo imbécil. Weiss se despertó a la mañana siguiente renovada y con más energías. Estaba feliz de que toda la situación con Ruby se hubiera resuelto en gran medida. Era agradable tener una cosa menos de la que preocuparse. Por supuesto, todavía tenía una promesa que cumplir. Tenía que descubrir cómo ayudar al fantasma perdido, y esa no era una tarea fácil. Weiss se sacudió los pensamientos pesimistas de la cabeza. No beneficiaban a ninguno de los dos. Ruby la miró y le sonrió cálidamente, a lo que Weiss respondió con un asentimiento y un leve rastro de sonrisa en sus labios. La sonrisa de la chica solo se iluminó cuando vio que la heredera le devolvía la sonrisa, lo que a su vez hizo que Weiss sonriera aún más. Señorita Schne, ¿ya se ha levantado? La voz inquisitiva de Klein habló a través de la puerta. El buen humor de Weiss no hizo más que aumentar. Klein era mucho mejor que cualquiera de los otros sirvientes, ya que la trataba como a un ser humano real. Sí, Klein. Estaré lista en un momento, respondió antes de dirigirse a su armario. Echó un vistazo a Ruby y sacudió la cabeza, señalándole la ventana ligeramente entreabierta. La chica hizo un saludo burlón antes de deslizarse entre los dos paneles de vidrio, hacia el aire libre. El hecho de que fueran amigas no significaba que Weiss se sintiera lo suficientemente cómoda como para cambiarse delante del fantasma, y Ruby había abandonado la habitación fielmente cada vez que había tenido que hacerlo. Incluso cuando Weiss era grosera con ella, se iba todos los días. Estoy lista, Klein, gritó lo suficientemente fuerte para que tanto el mayordomo como Ruby pudieran oírla. La puerta de roble se abrió y reveló al mayordomo con una sonrisa lo suficientemente grande como para rivalizar con la de Ruby, antes de soltar una risa alegre. Ruby flotó junto a ella y lo miró con curiosidad. Su interés se despertó cuando el hombre se acercó a ella con una bandeja que contenía un plato, probablemente su desayuno. La dejó sobre la mesa de té antes de volverse hacia ella y sonreír. Tengo noticias maravillosas, Weiss. Tu hermana Winter llegará por la tarde, le informó, sonriendo mientras lo hacía. Vio que Ruby la miraba preocupada con el rabillo del ojo, pero Weiss sonrió. La preocupación de Ruby no parecía disminuir, pero no dijo nada todavía. Eso es maravilloso, Klein. Y fue realmente maravilloso. Amaba profundamente a Winter y siempre le encantaba pasar tiempo con ella. Era el único miembro de su familia que no estaba en su contra y fue la única cara amigable durante gran parte de la primera infancia de Weiss. Ella dijo que le gustaría hablar contigo tan pronto como llegara, así que me he tomado la libertad de informar a todos tus instructores que estarás ausente de todas las lecciones esta tarde. Gracias, Klein. No ha sido ningún problema, señorita Schne. Ha tenido un par de días estresantes, ¿no es así? Preguntó con dulzura, ofreciéndole su hombro para que llorara. Sí, lo he hecho, admitió, pero vio a Ruby sonriéndole desde detrás de Klein. Pero las cosas ya están empezando a verse mejor, dijo con una sonrisa. Klein también sonrió, complacido de que la niña que prácticamente había criado fuera feliz. Ahora, si me disculpan, tengo que asistir a mis lecciones matutinas. Las lecciones de esa mañana parecían interminables. Estaba tan emocionada por ver a su hermana esa tarde que apenas podía concentrarse en nada. Seguía tomando notas diligentemente, ya que su padre nunca la perdonaría por holgazanear, pero no lo hacía con el corazón. En lo que se refiere a la práctica de la magia, estaba un poco más concentrada, debido al peligro inherente de distraerse mientras creaba glifos. No obstante, esperó conteniendo la respiración el momento en que el mago que la supervisaba le diera permiso para irse.
Una vez que lo hizo, prácticamente salió corriendo por el pasillo para llegar al comedor. Weiss comió rápido, pero con pulcritud. No cayó ni una migaja al suelo ni se derramó agua de su taza. Ruby ni siquiera se acercó a ser tan pulcra, y eso que tenía prisa. Una vez que terminó su comida, Weiss se apresuró a ir a sus aposentos para esperar la llegada de Winter. Ruby, que había estado extrañamente callada todo el día, finalmente habló. Entonces, Weiss, ¿tu hermana, se parece en algo a tu hermano? Preguntó Ruby nerviosa. Así que eso era lo que estaba mal. Estaba preocupada por Weiss después de enterarse de que su hermana iba a venir, y con razón. No. Winter no se parece en nada al resto de mi familia. Dejó atrás la vida de noble para entrenarse como caballero, afirmó Weiss. Mi padre nunca quiso que se volviera tan independiente de él. Estaba furioso. Ah, entonces tu hermana no se lleva bien con tu padre. Bueno, supongo que eso es algo bueno, murmuró el fantasma, todavía sin estar segura de si debería preocuparse porque Winter se enfadara con la chica de cabello blanco. Weiss podía parecer que se llevaba bien con Winter, pero en realidad no tenía nada con qué compararla, así que podría ser peor de lo que se imaginaba. Hablando de hermanas, me parece recordar que mencionaste que tenías una. ¿Cómo era? Le preguntó Weiss después de que finalmente llegaron a su habitación. Abrió la puerta y se dirigió a la gran cama del medio y se sentó. Ruby se dirigió a la cama y se acostó junto a Weiss, colocando las piernas sobre el borde de la cama. Mi hermana, Jan, era increíble. Siempre estaba ahí para mí. Me leía cuentos después de que mi madre muriera y siempre se aseguraba de que estuviera bien después de que tropezara y me cayera, dijo con un suspiro. Podía ser un poco sobreprotectora, pero era la persona más fuerte que conocía. Daba todo lo que tenía en todo lo que hacía y te alentaba a hacer lo mismo. Suena como una hermana maravillosa. Ella era. Es. Ella es una hermana maravillosa. Weiss la miró con simpatía. Era hipócrita por su parte compadecerse de ella cuando ella se negaba a que la compadecieran, pero no podía evitar querer hacer todo lo posible para que se sintiera mejor. Supuso que Ruby debía haberse sentido así al verla la semana pasada. ¿Y qué pasa con el resto de tu familia? ¿No tienes padre? ¿Y recuerdo algo sobre un tío?, preguntó Weiss, queriendo saber más sobre su nueva amiga. Sí. Mi padre era un caballero, explicó mientras se sentaba en la cama. Después de que yo naciera, él y mi madre compraron una granja en Patch para que él pudiera criarme a mí y a Jan. Se turnaban para cuidar la granja mientras el otro salía a luchar contra los Grimm. Un día, mi madre nunca regresó. Así que papá simplemente colgó su espada y se concentró en criarnos en lugar de luchar. Me pregunto cómo sería tener un padre tan cariñoso, pensó para sí misma. En lugar de expresar sus pensamientos, simplemente asintió y esperó a que Ruby continuara. El tío Crow era otro caballero. Siempre nos visitaba después de cada misión, más aún después de la muerte de mamá. Se aseguraba de tener siempre una nueva historia que contarnos después de cada misión. Incluso si la misión transcurría sin problemas, siempre se aseguraba de retratarla como si el Beowulf solitario que mató fuera la amenaza más peligrosa para el reino de Vale, y que él solo salvó a todo Remnant al matarlo, dijo Ruby mientras se secaba una lágrima del ojo. Weiss se quedó desconcertada. No esperaba que la niña empezara a llorar, pero debería haberlo hecho. Se maldijo a sí misma por no darse cuenta de que hablar de Ruby solo la pondría triste. Lo siento. Sé que no debería llorar, murmuró Ruby. No es que estén muertos ni nada. Es solo que, los extraño, dijo con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. No, Ruby. La que debería disculparse soy yo. Debería haberme dado cuenta de que intentar que hablaras de tu familia era una falta de sensibilidad. Un amigo nunca debería obligar a su amigo a hacer algo así, dijo, notando que Ruby se ponía visiblemente más feliz ante la palabra amiga. Gracias, Weiss. Siempre es agradable recibir consuelo de un amigo, dijo, enfatizando la palabra. El momento entre las dos fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta, lo que hizo que Weiss se pusiera de pie de un salto. Había olvidado que Winter estaba por llegar. No estaba preparada para esto. Su corazón comenzó a latir más rápido, el estrés de decepcionar a su hermana la estaba afectando. Fue solo cuando se dio cuenta de que hacerla esperar iba a molestar a Winter que pudo obligarse a caminar hacia la puerta y abrirla. Giró el pomo decorado de la puerta, abrió la puerta y encontró a su hermana parada frente a ella. La hermana mayor llevaba un peto adornado sobre una sencilla túnica azul. Llevaba pantalones blancos, con grebas plateadas cubriendo sus espinillas.
Sobre eso, llevaba una capa blanca ajustada y guanteletes de metal, con un sable plateado colgando de su cintura. En general, tenía una figura muy imponente. Sin embargo, Weiss no pudo evitar sonreír cuando vio a su querida hermana y le dedicó un pequeño gesto de cortesía, saludándola. «Es maravilloso volver a verte, Winter», dijo mientras salía al pasillo para saludarla. «Lo mismo digo». «Ha pasado mucho tiempo, querida hermana», dijo Winter con tristeza, pero ambas sabían por qué no la visitaba a menudo. Escapar de su padre era difícil, y volver con él era aún más difícil. Con cada visita, su deseo de liberarse de él solo crecía, lo que la llevaba a pasar aún más tiempo fuera de la mansión. «Bueno, eso no importa. Lo que importa es que estás aquí ahora», le aseguró Weiss, que no quería que Winter se molestara mientras pasaba tiempo con ella. Winter sonrió levemente y ambos comenzaron a caminar por la mansión, en dirección al salón de entrenamiento. Los pasillos, normalmente silenciosos, se llenaron con sus conversaciones ligeras. «Entonces, Winter, ¿cómo has estado?» «He estado bien. ¿Y tú?» «Bien. Es bueno escuchar eso. ¿Whitley sigue actuando como papá?» «Sí. Intenta utilizar los mismos trucos que él, pero parece olvidar que ser insultado por un muchacho de 14 años y por un noble y comerciante consumado provoca emociones muy diferentes. Él aprenderá». «¿Esperas que mejore?», preguntó Weiss incrédulo. «No, espero que mi padre lo corrompa aún más», afirmó con total naturalidad. Weiss asintió para sí misma. Le dolía, pero Whitley odiaba a Weiss y despreciaba a Winter. No había nada que los dos pudieran hacer para intentar ayudarlo a ser una mejor persona. «¿Qué has estado haciendo?», le preguntó a su modelo a seguir, observando a la mujer mayor parpadear sorprendida. Normalmente no hacía preguntas sobre los deberes de Winter como oficial del ejército atlesiano, pero después de escuchar cómo interactuaba Ruby con su familia, quiso saber más sobre lo que estaba haciendo Winter. Estaba segura de que tendría algunas historias interesantes. Los dos continuaron conversando mientras se acercaban a su destino. Winter le contó a Weiss sobre el espía que habían encontrado recientemente. Según Winter, habían atrapado a un simpatizante de Whitefan dentro de sus filas y lo capturaron antes de que pudiera pasarle un mensaje a su contacto. Con la información que le habían sacado, sabían la ubicación de varios escondites de Whitefan en Manile. Ella se movilizaría contra ellos en unas pocas semanas. Después de entrar en la sala de entrenamiento, Winter caminó hacia el centro del ring. Colocó una mano sobre su espada y se giró bruscamente para mirar a su hermana menor. Su mirada era severa mientras desenvainaba su espada y le hacía una señal a Weiss para que hiciera lo mismo. «¿Me harías el honor de batirte a duelo conmigo?», le pidió el soldado, y Weiss solo asintió. Sabía que Winter no se contendría y que sus duras críticas podían doler casi tanto como su espada, pero batirse a duelo con Winter era la forma más rápida de mejorar su esgrima. Su hermana le explicaría todo lo que hiciera en la pelea que se avecinaba, así como también cómo solucionarlo. Winter asintió para sí misma, alzando su espada con su brazo derecho y doblando el izquierdo detrás de su espalda. Weiss sabía que le permitiría dar el primer paso. No se dijeron palabras para indicar el comienzo de la batalla. Comenzó cuando blandió su espada, lo que le dio control total sobre el curso de la batalla, por breve que fuera. A pesar de la desventaja, Winter no se inmutó. Weiss sabía que no podría romper sus defensas. Armándose de valor, se lanzó hacia adelante y levantó la espada en el último segundo. Solo tenía que golpear a su hermana, pero no tenía que ser un buen golpe. Bastaría con rozarle la barbilla, y eso era lo que pretendía hacer. La espada se detuvo a menos de una pulgada de su objetivo cuando Winter la apartó con la palma de la mano. El sable de Winter se dirigió hacia arriba, lo que provocó que Weiss lo esquivara por poco. Winter redirigió el ataque para atacarla nuevamente, pero ella saltó hacia atrás para evitar ser golpeada. La hermana mayor de los Stschne saltó hacia adelante, acortando la distancia entre ellas más rápido de lo que Weiss podía parpadear. Levantó a Mittenaster justo a tiempo para desviar un poderoso ataque por encima de la cabeza, antes de salir del alcance de la afilada hoja. A una velocidad cegadora, Winter volvió a cortar la distancia y atacó horizontalmente. Weiss logró bloquear el ataque con su espada, pero ahora sus espadas estaban entrelazadas. Winter era mucho más fuerte físicamente, por lo que no fue una sorpresa para Weiss cuando se vio empujada hacia atrás. Necesitaba alejarse, pero en el instante en que se moviera, la espada de Winter la abrumaría y le daría un golpe, poniendo fin al combate. Estaba atrapada.
Podía intentar saltar hacia atrás, pero Winter aparecería frente a ella en el mismo instante en que lo hiciera. Podía intentar agacharse para esquivar el corte, pero sabía que no podría hacerlo a tiempo. Se estaba quedando sin tiempo y sus opciones eran pocas. Se resignó a su destino. No podía igualar a su hermana en el manejo de la espada. Así que no la vencería de esa manera. Al girar la punta de su espada, logró crear un pequeño glifo que flotó en el aire entre ellos. Tan pronto como vio el brillo blanco de la magia de Weiss, Winter saltó hacia atrás, poniendo la mayor distancia posible entre los dos lo más rápido posible. Weiss sonrió. Su estratagema había funcionado. Parece que el entrenamiento militar está volviendo para atormentarte, querida hermana, pensó Weiss. Winter no se había molestado en establecer reglas para este duelo, por lo que Weiss razonó que no había nada que le impidiera usar magia. Y Winter era un soldado bien entrenado. Tan pronto como vio la magia, saltó lejos del peligro percibido. Sus instintos finamente afinados la traicionaron. Winter le dedicó una sonrisa complácida, impresionada por la pequeña estratagema. Parecía decepcionada consigo misma por haber caído en esa trampa, pero feliz de que su hermana menor hubiera pensado en ello. Después de todo, ella era la que había olvidado establecer las reglas de este duelo, lo que significaba que Weiss podía usar magia sin que eso resultara en su derrota inmediata. Por supuesto, esto era un arma de doble filo, ya que eso significaba que podía usar su propia magia. Si bien Winter admitía que su hermana menor tenía un talento natural mayor en lo que respecta a la magia, tenía mucha más experiencia en las artes arcanas y las usaba regularmente en combate. Su hermana, por su parte, solo conocía los conceptos básicos de la lucha con magia. Winter inundó sus músculos con energía arcana, fortaleciéndolos. Se lanzó hacia su hermana y la cortó 3 veces, cada golpe fue bloqueado pero estuvo más cerca que el anterior. Su pierna se disparó para barrer los pies de Weiss de debajo de ella, pero la joven rodó al golpear el suelo, evitando la espada que se clavó en el suelo donde ella acababa de estar. Weiss se puso de pie y volvió a la posición básica de esgrima. La espada de su oponente todavía estaba atascada en el lugar que había ocupado anteriormente. Su estoque salió disparado hacia ella, pero Winter lo desvió casualmente mientras lo sacaba del suelo. Weiss soltó una maldición cuando su hermana una vez más entrelazó sus espadas. Había sido un truco. Se había dejado tentar a probar una vez más su fuerza contra Winter. Concentró toda la magia que pudo en los músculos de su brazo izquierdo para evitar que la espada la invadiera más, pero solo la estaba ralentizando. El sable curvo avanzó lentamente hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su propio reflejo en él. Detrás de ella, podía ver una tenue forma plateada que observaba desde la esquina de la habitación. Ruby la estaba mirando. Descubrió que una sonrisa competitiva se había abierto paso en su rostro y sus ojos se endurecieron mientras miraba fijamente a Winter. Crear un glifo no funcionaría esta vez, e intentar hacerlo solo desperdiciaría su fuerza. En cambio, bombeó magia de su brazo izquierdo a sus piernas y saltó hacia atrás. La espada de Winter silbó por el aire, a solo un pelo de terminar el encuentro. Hizo una voltereta acrobática en el aire antes de aterrizar y luego levantó su estoque para desviar un ataque de Winter. Las dos espadas atravesaron el aire y captaron la luz del sol que entraba por una ventana junto a la pared opuesta a la entrada. El sonido metálico de las dos espadas plateadas al chocar una y otra vez ensordecía el sonido de su respiración agitada, pero era obvio que se estaba cansando. Mitternaster era un arma de excelente factura. La hoja de plata estaba elaborada con maestría para poder absorber el polvo a través de los grabados ornamentales que recorrían su longitud. Era un arma perfectamente equilibrada y, si bien su principal punto fuerte estaba en su punta puntiaguda, su hoja única en forma de diamante tenía bordes afilados como navajas capaces de cortar fácilmente la carne y los huesos. Era un arma ligera, y que debía usarse con elegancia. El arma entraba y salía de la guardia del oponente, superando a sus armas inferiores. Pero en comparación con el sable letal de Winter, se quedaba corto. Era demasiado ligero para poder bloquear o desviar adecuadamente sus ataques, y el filo superior que poseía el sable significaba que Weiss estaba en desventaja cuando estaba cerca de Winter. El sable era un arma cortante, mientras que el de ella estaba destinado principalmente a perforar. Desafortunadamente, Winter no le permitió ganar la distancia que necesitaba para poder usar correctamente la punta puntiaguda de su espada a su máximo potencial. Las dos mujeres de cabello blanco comenzaron a chocar una vez más, sus espadas creaban una cacofonía de metal resonante.
Sin embargo, aunque Winter bloqueó y desvió con destreza la ráfaga de cortes de Weiss, estuvo a 1 centímetro de cortarla. Luchar contra Winter de esta manera era como intentar luchar contra una tormenta. No podía hacer nada más que atacar desesperadamente, confiando en que sus instintos guiarían su espada para protegerla. Weiss. Golpéala en el estómago. Gritó Ruby, distrayendo momentáneamente a la heredera. Estuvo a punto de darse la vuelta para castigar al fantasma antes de darse cuenta de que no solo la dejaría expuesta a un ataque, sino que Winter no tenía idea de lo que había pasado con Ruby y se sentiría confundida cuando su hermana pequeña de repente le gritara al aire que se callara. En lugar de eso, simplemente hizo girar a Myrtennaster en el aire para desviar una serie de cortes que Winter hizo. Las hermanas estaban cansadas, pero Winter estaba claramente más acostumbrada a este nivel de esfuerzo físico. Weiss se estaba quedando sin opciones. No podía crear un glifo, estaría indefensa. No podía retroceder, Winter simplemente se acercaría demasiado de nuevo. Todo lo que podía hacer era retrasar lo inevitable. Bueno, si no hay otra opción, también podría probar la idea de Ruby, pensó Weiss antes de cerrar su mano derecha en un puño y hundirla en el estómago de su hermana. Winter dejó escapar un jadeo, más por la sorpresa del golpe que por la fuerza del mismo. Nunca hubiera esperado un movimiento así de su hermana de sangre azul. El lapso momentáneo en el combate le dio a Weiss la oportunidad de retroceder, justo en el rango perfecto para que su estoque, Myrtennaster, funcionara mejor. Lanzó una serie de estocadas con intensa ferocidad, pero su hermana simplemente hizo girar su espada para desviarlas lejos de su cuerpo. Las dos bailaron una alrededor de la otra, con cada paso que Winter daba, Weiss alejaba uno de ella. Su hermana ahora estaba a la defensiva. La única forma en que podría atacar sería extendiéndose demasiado, dejándola vulnerable a un contraataque. Sus músculos le gritaban que se detuviera, pero ella se negaba a hacerlo. Realmente no podía recordar un momento en el que hubiera tenido un duelo tan bueno contra su hermana. La expresión concentrada de su hermana le decía que se estaba tomando esta pelea en serio, pero Weiss sabía que su hermana nunca se atrevería a luchar contra ella. Winter era una maestra despiadada, pero la idea de lastimar a su hermana pequeña la detenía, frenándola lo suficiente para que Weiss pudiera igualarla. Desafortunadamente, aunque el uso inteligente de la estrategia de Weiss le había permitido resistir hasta ahora, no podía competir físicamente con su hermana. Era más fuerte, más rápida y tenía mucha más resistencia. Mientras que Weiss sentía que su espada pesaba 1 tonelada, Winter simplemente respiraba con dificultad y el sudor apenas era visible en su rostro. La diferencia entre las dos era enorme y Weiss se había quedado sin ideas. Sus piernas finalmente cedieron cuando Winter se lanzó hacia adelante, dejando a Weiss incapaz de retroceder a tiempo para escapar. Intentó cortar en diagonal a través de su cuerpo, pero Winter bloqueó el golpe y giró su espada, enviando a Myrtennaster a volar. Levantó su sable y golpeó suavemente a Weiss en el estómago con él, poniendo fin al combate. Envainó su espada y se arrodilló para ayudar a su hermana, que jadeaba y se quedaba sin aliento. Weiss estaba cubierta de sudor y la ropa se le pegaba como pegamento. Sentía como si le estuvieran aplastando los pulmones y apenas se oía el ruido de sus pantalones por la sangre que rugía en sus oídos. Su hermana se apresuró a traerle un poco de agua y Ruby aprovechó la oportunidad para correr hacia ella. Weiss, eso fue increíble. Esa pelea duró tanto que ni siquiera sé cuál fue mi parte favorita. Eres increíble. Balbuceó emocionada, lo que hizo que Weiss sonriera suavemente. Gracias, le susurró a Ruby, antes de agregar por la gran pelea, cuando vio que su hermana la miraba inquisitivamente, después de haberla escuchado hablar con el fantasma. Fue un honor para mí. Debo admitir que superaste mis expectativas con creces. Y aunque algunas de tus estrategias no fueron exactamente honorables, diré que te has entrenado bien en mi ausencia, dijo su hermana, apenas jadeando. Weiss la miró con enojo mientras ella alternaba entre beber tanta agua como podía y jadear en busca de aire. Winter le ofreció la mano a una hermana y la ayudó a ponerse de pie. Le sonrió y le susurró suavemente al oído. Estoy orgullosa de ti. Su padre había intentado aplastar esa debilidad sentimental cuando eran niñas, por lo que incluso años después de que ella se hubiera escapado de sus garras, le resultaba difícil expresar su amor. Weiss, en cambio, simplemente rodeó a Winter con sus brazos y la abrazó. Winter se quedó paralizada, tampoco acostumbrada a la idea de que la abrazaran, que se quedó allí sentada con los brazos abiertos durante unos 5 segundos antes de rodear a su hermana con ellos con cautela.
Su familia nunca había sido muy afectuosa con ella, pero después de ver a Ruby oírla hablar de su hermana mayor, se dio cuenta de que necesitaba demostrarle cuánto le importaba más a menudo. Nunca sabía cuándo moriría alguna de ellas y quería asegurarse de que Winter supiera que la amaba en caso de que alguna vez resultara herida. Las dos se quedaron así otros 10 segundos antes de separarse. Winter estaba muy confundida en cuanto a qué había provocado ese repentino estallido de afecto familiar, pero Weiss estaba contenta de estar allí con su amada hermana. Ruby sonrió al verlas a las dos. Al principio, Winter parecía dura y demasiado crítica con su hermana pequeña, y el fantasma estaba a punto de decirle a Weiss que le dijera a su hermana que estaba siendo una gran idiota. Sin embargo, durante su duelo, se dio cuenta de que ser crítica era solo la forma de Winter de demostrar que quería lo mejor para Weiss. Si bien pueden haber sido extremadamente diferentes, Ruby no pudo evitar recordar a Jan cuando miró a Winter. Weiss y Ruby estaban en lo profundo de la biblioteca, sentados en una pequeña mesa escondida en la esquina del piso inferior. Había una pila de libros entre ellos, 2 de ellos abiertos. Weiss se había sorprendido gratamente al saber que Ruby sabía leer, pero se exasperó cuando se dieron cuenta de que no podía pasar las páginas. «Pase la página, por favor», pidió Ruby inocentemente, y Weiss se acercó y pasó la página por ella. La ingeniosa idea de que Weiss pasara a las páginas del libro de Ruby se le había ocurrido al fantasma después de 30 minutos de leer por encima del hombro de Weiss, y Weiss estaba feliz por la ayuda adicional. «Gracias», dijo alegremente la muchacha, volviendo su atención al libro que estaba sobre la mesa. Para los sirvientes y los estudiantes que pasaban por allí, debía de haber sido una visión extremadamente extraña, con ella leyendo un libro y pasando las páginas de otro periódicamente. «¿Has encontrado algo?», preguntó Weiss después de un breve silencio, levantando la vista de su libro para mirar a Ruby. La chica más joven también levantó la vista antes de levantarse de la silla en la que estaba sentada. «No, nada», respondió ella con claridad. Murmuró Weiss con voz cansada. Ella tampoco había tenido mucha suerte. Los libros que tenía delante eran los que Weiss creía que podrían tener alguna posibilidad de contener información sobre la maldición de Ruby. La biblioteca de la familia Schne era enorme después de todo y contenía una serie de tomos antiguos cuya posesión era, menos que legal. «¿Cómo es?», le preguntó Weiss a Ruby, a lo que ella levantó la mirada y la miró a los ojos. «¿Eh? Es un fantasma. Podría ayudar con la búsqueda si pudiéramos acotar algunos detalles». «Oh, eso tiene sentido. Eres tan inteligente, Weiss». «Cállate y responde la pregunta, tonta», se burló, con un ligero dejo de vergüenza. Ruby le soltaba cumplidos mucho más de lo que Weiss estaba acostumbrada. Ruby le sacó la lengua con un puchero infantil, antes de que su expresión se volviera más seria. «Bueno, puedo flotar, así que eso es raro. He notado que puedes flotar, dime algo que no sepa». «Bueno, puedo tocar cosas, pero no puedo sentirlas». «¿Qué quieres decir?». «Es como si estuviera sentado en una silla, pero no parece una silla. Es más como si hubiera una resistencia que me empujaba hacia atrás. No pude sentir ninguna diferencia entre esta silla y la mejor seda mistraliana». «Bueno, puedes ver y oír, pero no puedes tocar. ¿Y qué hay del gusto y el olfato? ¿Eres capaz de hacerlo?». «No. No puedo interactuar con el mundo. Solo puedo escuchar y observar. Tú eres lo único con lo que puedo interactuar, como hemos establecido. ¿Alguna otra pregunta?», preguntó Ruby alegremente, aunque Weiss podía notar que estaba ocultando lo triste que estaba. «No, pero gracias por complacerme», dijo Weiss, que no estaba dispuesta a continuar la conversación si eso molestaría a Ruby. Levantó el libro y retomó la lectura donde la había dejado, mientras sus ojos recorrían la página rápidamente. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Ruby, lo que hizo que Ruby la mirara por encima del libro. Era evidente que la niña no estaba acostumbrada a quedarse sentada leyendo durante tanto tiempo, lo cual se le podía perdonar. Pero si seguía distrayendo constantemente a Weiss, no lograrían nada. «Es un libro sobre nigromancia», explicó, y luego maldijo cuando Ruby abrió mucho los ojos. La nigromancia era ilegal en todos los reinos. Practicar el oscuro arte de resucitar almas y cadáveres de entre los muertos se consideraba moralmente reprobable, por lo que no debería haber sido demasiado sorprendente que Ruby estuviera tan sorprendida. «¿No es eso algo súper malvado e ilegal?», preguntó, confundida sobre cómo la familia Schne podía poseer un libro sobre un tema tan oscuro. «Sí, pero la familia Schne ha recopilado cientos de tomos sobre el tema.
Muchas familias nobles también los poseen, le explicó a Ruby, quien se confundió aún más. ¿Por qué? Preguntó, a lo que Wei suspiró. Algunos los usan como insignias de honor, alardeando de su colección de tomos oscuros y malditos que contienen secretos inimaginables. Otros los ocultan, incapaces de destruir objetos tan poderosos, pero no dispuestos a dejar que caigan en manos equivocadas. Pero muchos, como mi familia, simplemente los coleccionan porque está prohibido hacerlo. Es parte de la naturaleza de un noble ignorar las leyes que ellos mismos escribieron. Eso es bastante cínico, Weiss. Esa es la forma como es. Bueno, no todos los nobles son tan egoístas. Puedes ser un poco gruñón, pero eres muy agradable. Y algunos de los de Vale eran justos en lo que se refiere a leyes e impuestos. Ella asintió, reconociendo el punto. Hizo ademán de empezar a leer el libro de nuevo, pero Ruby la interrumpió. Pero eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué estás leyendo ese libro? Preguntó preocupada, pues no quería que su amiga resultara herida por la magia oscura por su culpa. Wei suspiró y se lo explicó a Ruby. La nigromancia no es inherentemente malvada. Es simplemente el arte de usar la magia para comunicarse con los muertos y controlarlos. Lo que le da a su reputación malvada son las personas que la usan. Ruby parpadeó, porque por supuesto no lo había entendido. Wei suspiró de nuevo. Ruby, piénsalo. La mayoría de las personas se convierten en nigromantes por una de dos razones. O quieren salvar a un ser querido y harán lo que sea para lograrlo, o son megalómanos que quieren un ejército de esclavos sin libre albedrío. La nigromancia es oscura porque atrae a quienes están dispuestos a hacer cosas oscuras con ella. Hay muchos que usan la magia para el bien, pero ¿de qué sirve un esclavo sin mente para alguien que no esté privado de moral? Cuestionó, al ver la comprensión en los ojos de Ruby. Yo, sin embargo, no llegaré a tales extremos. Solo necesito comprender mejor el alma, para poder descubrir cómo librarte de tu maldición. Si descubriera una manera de resucitarte, lo intentaría, pero ese no es mi objetivo en este momento. Ruby asintió. ¿Sí? Ahora mismo, tenemos que averiguar qué pasa con esta maldición. Exclamó, agitando su brazo espectral en el aire. Wei sonrió ante las payasadas de la niña, antes de volver su atención a su libro. Por supuesto. Después de todo, te lo prometí y pienso cumplir esa promesa. No importa cuánto tiempo lleve.